El mensaje se repitió una y otra vez. Una canción tan inquietante y extraña que dejó un escalofrío a su paso. No era simplemente un sonido en la radio, sino algo que parecía filtrarse en nuestras mentes. Una melodía que evocaba una angustia primitiva, como si algo antiguo y olvidado estuviera tratando de comunicarse. Cada repetición de la canción era un susurro del abismo, un eco que se sentía demasiado vivo, demasiado intencional. Me obligué a concentrarme en la razón lógica. ¿Era una transmisión? ¿Algún tipo de señal que se propagaba por el espacio? Pero en lo más profundo de mi ser, una parte de mí no podía evitar la sensación de que nos llamaba por nuestro nombre, como si supiera que responderíamos. Una canción de cuna para los condenados, pensé para mis adentros. Era solo una melodía débil, pero inconfundible, un eco persistente que resonaba a través del aire muerto del espacio. No se trataba de una transmisión común. La canción se filtraba en nuestras mentes con un timbre etéreo, como un lamento, olvidado que se negaba a desvanecerse. Su extraña armonía evocaba algo ancestral, algo que nos invitaba y advertía a la vez. Siguiéndola, llegamos a este planeta abandonado, un mundo acuático sepultado en una penumbra eterna. Los mares de metano se agitaban con furia bajo una tormenta interminable, y los cielos parecían desgarrados por un negro absoluto, surcados por nubes tan densas que devoraban la luz de las estrellas. Los rayos iluminaban fugazmente la superficie, revelando apenas la vastedad de aquel mar viscoso, reflejando sombras que no pertenecían a nada que debiera existir. En aquel abismo la canción persistía, esperando, llamando. Soy el comandante mayor, Stephen, de la expedición Cosmos 1. Si este mensaje logra salir de este planeta, será nuestra última esperanza, la única forma de advertir a aquellos que puedan venir después. No hay redención para nosotros, no hay regreso. Nunca debimos haber venido, nunca debimos haber escuchado la canción. Ojalá alguien nos hubiera detenido. ¿Todos listos?, pregunté volviéndome hacia la tripulación reunida en la sala de control de nuestra nave. El aire estaba cargado de tensión, una mezcla de expectación y aprensión. Sara, nuestra xenobióloga, prácticamente brillaba de emoción. Sus ojos abiertos y ansiosos reflejaban el tenue resplandor de las consolas. Había estado esperando este momento desde que recibimos la señal por primera vez. Para ella, era la promesa de descubrir algo antiguo, algo perdido, algo que podría redefinir la comprensión de la vida más allá de la Tierra. Sus manos temblaban levemente, ya fuera por emoción o por la fría incertidumbre que impregnaba la nave. Esto podría cambiarlo todo, susurró, casi para sí misma, mientras revisaba una vez más sus instrumentos. Pero no todos compartían su entusiasmo. A su lado, nuestro piloto tamborileaba los dedos contra la consola con impaciencia. Su mandíbula estaba apretada en una mueca de preocupación. Era el mejor que teníamos, pero incluso él parecía inquieto. Había pasado el viaje entero mascullando teorías sobre el origen de la señal y lo que realmente nos esperaba allá abajo. ¿En verdad creen que esto es solo una misión científica?, murmuró en voz baja, sin apartar la vista de las pantallas. No estamos aquí solo para explorar. Hay algo que no nos han dicho. Son órdenes directas de la directiva, dijo Sara. Y estamos aquí para seguir órdenes sin cuestionarlas. Ya lo sé, pero este lugar, jamás lo hemos explorado. ¿Y nos vamos a adentrar en su océano? Dios, somos exploradores, no unos malditos suicidas.
¿Quién sabe qué hay ahí? Ignoré su comentario. No era el momento para teorías conspirativas. Frente a nosotros, la densa atmósfera del planeta aguardaba. El llamado de la señal persistía, y dentro de unos minutos descenderíamos hacia lo desconocido. Quizás sean formas de vida primitivas, había dicho Sara, pero vi la mirada en sus ojos. Ella quería más. Ansiaba vida inteligente, algo que reescribiría la historia. Una vez que habíamos aterrizado en aquel inhóspito planeta, comenzamos los preparativos para sumergirnos en el mar de metano. La atmósfera era densa y opresiva, una mezcla de gases tóxicos y presión extrema que hacía que cada movimiento pareciera más pesado. Con un enorme brazo mecánico acoplado a la nave, cuidadosamente posicionamos el submarino Ironclad sobre la plataforma de descenso. Su estructura reforzada reflejaba la luz intermitente de los relámpagos que desgarraban el cielo. Cada miembro de la tripulación trabajaba en sincronía, asegurando que los sistemas estuvieran en óptimas condiciones. Sara verificaba los sensores de vida, con la mirada fija en las lecturas que titilaban erráticas en su pantalla. El piloto, con el ceño fruncido, murmuraba para sí mismo mientras revisaba los controles de navegación. Si algo sale mal aquí abajo, no hay marcha atrás, dijo en voz baja. Ignoré su comentario y observé el mar de metano extendiéndose ante nosotros, un abismo oscuro e impenetrable. Nos sumergimos en 5, dije con mi voz firme, aunque el peso de mis palabras se sintió como una sentencia en el interior del submarino Ironclad. El silencio que siguió fue casi reverencial, como si todos contuvieran la respiración ante la inminente inmersión. El Ironclad, nuestro único refugio en este océano de sombras, se cernía en el muelle de atraque, inmóvil, expectante. Lo llamábamos ominosamente el ataúd, un apodo que se había ganado tanto por su estructura sellada como por la inquietante sensación de fatalidad que lo rodeaba. Ahora, al observar su silueta oscura contra el reflejo distorsionado del mar de metano, la comparación se volvía aún más acertada. Era una tumba de metal esperando para cerrarse sobre nosotros. Desde la ventanilla, el horizonte estaba devorado por la tormenta. Las nubes se retorcían como bestias agonizantes mientras los relámpagos esculpían efímeros paisajes de luz sobre el oleaje viscoso. Sentí una punzada de duda, pero la enterré. No había lugar para el miedo. No ahora. Última revisión de sistemas, ordené, y la tripulación se apresuró a cumplir su tarea sin necesidad de más palabras. En pocos minutos, estaríamos descendiendo hacia lo desconocido. La tormenta azotó el casco con una furia implacable mientras descendíamos en el mar de metano. El exterior se retorcía en una danza caótica de corrientes turbulentas y descargas eléctricas esporádicas que iluminaban brevemente el abismo. La superficie, oscura y espesa, parecía una monstruosa mancha de petróleo extendiéndose hasta donde la vista no alcanzaba. No había horizonte, solo una negrura infinita que nos tragaba lentamente. El aire dentro del submarino zumbaba con estática y la canción, esa melodía etérea y melancólica, tarareaba débilmente en el fondo. Entraba y salía de la radio con una cadencia inquietante, como si fluctuara con los latidos del planeta mismo. Las transmisiones nunca nos dejaban olvidar su presencia, recordándonos que algo o alguien nos observaba en el abismo. A través de la ventana de observación, empezamos a vislumbrar vida.
Criaturas con tentáculos largos y translúcidos se retorcían en la oscuridad. Sus cuerpos emitían un brillo pálido que pulsaba en intervalos irregulares. Algunas se movían lentamente, flotando con la corriente como espectros, mientras que otras parpadeaban como bombillas defectuosas antes de desaparecer en la negrura. Había algo hipnótico en la manera en que se desplazaban, como si danzaran al ritmo de la misma canción que nos había guiado hasta aquí. Sara presionó su cara contra el cristal. Su aliento empañó la superficie en su emoción. Esto es increíble. Susurró más para sí misma que para cualquier otra persona. ¿Quién podría imaginar que existiría vida en este ecosistema hostil y desolado? Pero el piloto, sentado rígidamente en su asiento, no estaba convencido. No estamos solos. Este lugar se siente mal, puedo sentirlo. Simplemente lo ignoré, o al menos intenté hacerlo. Mis ojos estaban enfocados en el oscuro abismo debajo, pero las palabras del piloto se filtraban en mi mente como un eco persistente. A pesar de mi determinación por mantener la calma, sentí una fría astilla de terror enterrándose en mis entrañas. Una sensación ancestral, primitiva, como si estuviéramos violando un territorio prohibido. La canción era más fuerte ahora, más insistente, vibrando en la estructura misma del submarino, como si viniera desde dentro del mar mismo, no solo como una transmisión de radio, sino como una voz omnipresente que susurraba a través del casco, a través del metal y del aire, colándose en nuestros huesos. El descenso fue lento. Cada metro nos sumergía más profundamente en el abrazo sofocante del planeta. La oscuridad afuera se volvió casi absoluta, salvo por el destello ocasional de vida que pasaba por las ventanas. Pequeñas criaturas luminiscentes se deslizaban entre las corrientes densas de metano. Sus formas ondulaban en movimientos hipnóticos, pero por cada una de ellas había sombras más grandes que se desvanecían antes de que pudiéramos distinguirlas por completo. La presión aumentaba y con ella la sensación de que no estábamos descendiendo solos. La temperatura en el ataúd bajó, aunque ninguno de nosotros dijo nada al respecto. Ahora había una tensión en el aire, una opresión que se instaló en nuestros huesos. Miré a Sara. Su rostro todavía estaba cubierto con esa amplia sonrisa, contagiosa. Estaba tan concentrada en las formas de vida alienígenas que dejábamos atrás que no noté el cambio. La forma en que el mar parecía ondularse en anticipación a medida que nos adentrábamos más. Hay algo siguiéndonos, murmuró el piloto. Su voz era tensa por la inquietud. Sus ojos se movían de los instrumentos a las ventanas y sus nudillos estaban blancos, agarrados con fuerza a los controles. Puedo sentirlo. Me incliné hacia adelante, mirando hacia la oscuridad, pero no vi nada, solo sombras, el parpadeo ocasional de corrientes de metano y formas de vida a la deriva. No hay nada allí, dije, aunque mis palabras se sentían huecas. No estás mirando lo suficiente. Chasqueó su mirada fija en algo mucho más allá de la ventana, algo que solo él podía ver. Sara, ajena a la creciente tensión, continuó su estudio de las criaturas de afuera. Mira la forma en que se mueven. Se maravilló. No se parecen a nada que hayamos visto antes. La canción era más fuerte ahora, un extraño zumbido de otro mundo que parecía resonar dentro del casco del submarino. Ya no era solo un sonido, era una vibración que se filtraba en cada fibra de nuestra piel, en nuestros huesos, en nuestra propia respiración. No venía de la radio, sino de todas partes, una presencia invisible que nos envolvía y nos hacía sentir como si el submarino fuera un mero fragmento flotante dentro de algo mucho más vasto y vivo. Hasta que de pronto,
Las luces parpadearon violentamente cuando el ataúd se estremeció con una sacudida brutal. Fuimos lanzados de nuestros asientos, golpeando las consolas y las paredes del submarino, mientras una fuerza invisible nos arrastraba hacia lo desconocido. Las alarmas chirriaban con un estruendo ensordecedor. Las lecturas en los monitores se volvieron caóticas. Líneas de código errático aparecían y desaparecían en un frenesí de datos incomprensibles. «¡Sujétense!», grité, intentando aferrarme a la barandilla más cercana. El piloto maldecía. Sus manos temblorosas luchaban por estabilizar los controles. Su rostro, normalmente curtido por la experiencia, era ahora una máscara de puro pánico. Los motores rugieron en un intento desesperado por resistirse a la fuerza que nos arrastraba, pero era inútil. Algo colosal y antiguo nos estaba llamando. «Te lo dije», afirmó. «Te dije que no estábamos solos». Estábamos siendo arrastrados más profundo al abismo por algo invisible, algo enorme. El submarino gimió bajo la presión. El sonido del metal retorciéndose llenó el aire. Y afuera, en la oscuridad, algo se estaba moviendo. ¡Oh, Dios santo! ¿Qué demonios es eso? Sara jadeó. Sus ojos estaban abiertos de puro horror. Estábamos dentro de algo vivo, algo colosal. Nos había tragado. La atmósfera dentro del submarino pasó de emoción a terror en un instante. La euforia de haber hecho contacto con algo desconocido se disipó en el mismo momento en que nos dimos cuenta de la verdad. Estábamos atrapados en el interior de un ser colosal, y su propio cuerpo latía a nuestro alrededor como una catedral viva. Las paredes pulsaban con un brillo orgánico enfermizo. Cada destello revelaba las estructuras cristalinas incrustadas en su carne translúcida. La luz se refractaba en patrones caóticos, proyectando sombras distorsionadas que parecían moverse con vida propia. Había algo casi hipnótico en la forma en que el entorno respiraba, en la manera en que la carne y el cristal coexistían en una armonía alienígena que desafiaba toda lógica. El aire era espeso, casi húmedo, cargado de una fragancia metálica y dulzona que se pegaba a la piel. A pesar de la extrañeza del ambiente, podíamos respirar, lo que significaba que esta criatura, o lo que fuera, nos había permitido vivir dentro de ella. «¡Tenemos que salir de aquí!», grité, pero el submarino no se movió. «Es demasiado tarde para eso», susurró el piloto. «Sea lo que sea esta cosa, lo hemos despertado. No nos dejará salir». El submarino gimió bajo la presión. El sonido metálico fue casi ahogado por el pulso vibrante de la criatura que nos rodeaba. Era como estar dentro del vientre de algún antiguo leviatán. Podía oír al piloto murmurando para sí mismo. Sus dedos temblaban mientras flotaban sobre los controles, aunque ninguno de ellos respondió a sus frenéticas órdenes. «Necesitamos un plan», dije, aunque mi voz salió temblorosa. El pavor que me arañaba el pecho era casi insoportable. Sara estaba pegada a la ventana gráfica. Su fascinación daba paso al terror. Está vivo», susurró. «Las paredes, el aire, todo aquí está vivo». «No me jodas», gruñó el piloto tirando de los controles de nuevo. «Este lugar es una maldita trampa. Estamos dentro de un maldito monstruo». Las luces parpadearon,
atenuándose hasta convertirse en un resplandor opaco que apenas lograba rasgar la penumbra del submarino. Por un instante, todo estuvo quieto. El pulso de la criatura pareció ralentizarse y, en un absurdo destello de esperanza, me permití pensar que podríamos sobrevivir a esto. Pero entonces la ilusión se rompió. Las paredes comenzaron a ondular como si la propia carne del ser estuviera despertando de un letargo milenario. ¿Qué diablos está ocurriendo?, quiso saber el piloto. Un gemido profundo y resonante vibró a través del casco, un sonido primitivo y sepulcral que parecía emanar de las entrañas del abismo. No era solo un ruido, era una advertencia. La vibración sacudió el submarino, haciendo que las herramientas y el equipo que habíamos asegurado con esmero se soltaran y flotaran descontroladamente en el aire. Las estructuras cristalinas incrustadas en las paredes de carne comenzaron a moverse, emitiendo destellos de luz que se refractaban en patrones caóticos, como un código imposible de descifrar. Era un espectáculo hipnótico y aterrador a la vez, un signo inequívoco de que la criatura no solo despertaba, sino que algo mucho peor venía con ella. «Sosténganse fuerte», grité aferrándome con todas mis fuerzas a la barandilla más cercana, mientras el submarino se estremecía con una violencia inusitada. Las alarmas aullaban, parpadeando en un frenesí de luces rojas que teñían la cabina de un resplandor ominoso. Los controles vibraban fuera de control, las pantallas mostraban datos erráticos, y en el aire se percibía un zumbido sordo, una presión invisible que nos rodeaba. Y entonces, afuera, en la oscuridad, algo colosal se movió. No era solo una sombra pasajera, ni una ilusión de nuestros sentidos afectados por el pánico. Era una presencia tangible, algo inmenso y grotesco, que se desplazaba en las profundidades del organismo que nos contenía. Se deslizó a través de las paredes translúcidas, con una fluidez imposible para su tamaño. Tentáculos biomecánicos rozaron la estructura del submarino, dejando rastros de una luz azulada y enfermiza. ¡Santo Dios! ¿Qué es esa cosa?, preguntó Sara con apenas un susurro. El piloto palideció. Tenía sus manos crispadas sobre los controles. Sus labios temblaron antes de articular una frase apenas audible. Hay algo aquí, y nos está observando. Seguí su mirada y entonces lo vi. Algo masivo se deslizó a través de las paredes translúcidas de la criatura. Su forma era apenas perceptible en la tenue luminiscencia de su interior. Se movía con una fluidez antinatural, desafiando su colosal tamaño. Era una amalgama aterradora de extremidades biomecánicas, tentáculos y apéndices afilados como navajas. Su cuerpo era una fusión perversa de carne y máquina. El metal injertado en su anatomía parecía crecer de manera orgánica, como si fuera una extensión natural de la criatura que nos contenía. Sus ojos, o lo que asumí que eran ojos, brillaban con una intensidad fría y muerta. Dos orbes azulados que parecían perforarnos con su mirada vacía. Sara jadeó, tropezando hacia atrás. Su expresión fue de una mezcla de incredulidad y puro horror cuando la cosa afuera fijó su atención en nosotros. El submarino gimió bajo la presión de la criatura circundante. Un sonido de metal retorciéndose que se mezcló con un zumbido vibrante proveniente del ser que nos observaba. «Prepárense para tomar medidas de defensa», dije intentando mantener la calma. Nos apresuramos a actuar. El piloto encendió los sistemas de defensa, aunque en el fondo sabíamos que nuestras armas eran ridículamente inadecuadas para enfrentarnos a algo así. Disparar contra aquella monstruosidad sería como intentar derribar una tormenta con una cerilla. Sara, con la respiración entrecortada,
trató de reconstruir algún tipo de explicación, murmurando hipótesis sobre la posible naturaleza del ser. ¿Era un mecanismo de defensa del organismo que nos contenía? ¿Un depredador interno? ¿O algo mucho peor? ¿Algo que no debía haber despertado? Mi mente daba vueltas. Mi pulso golpeaba con fuerza en mis oídos mientras recorría el oscuro interior del submarino en busca de algo, cualquier cosa que pudiera darnos una ventaja. Pero la verdad era innegable. Estábamos atrapados y algo más, algo antiguo y letal, estaba acechándonos. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos... No pude terminar mi frase ya que fui interrumpido por un sonido que me heló hasta la médula. Era la misma canción que habíamos escuchado a través de la señal, pero ahora no venía de los sistemas de la nave, venía de afuera, de algún lugar profundo dentro de la criatura. ¿Lo están escuchando? La voz de Sara tembló. Sus ojos estaban abiertos por el terror. Es como si nos estuviera llamando. Quizá debamos ir. ¿Te has vuelto loca?, dijo el piloto. ¿Quieres salir ahí fuera con esa cosa acechándonos? Quizá sea nuestra única oportunidad. Si nos quedamos aquí, moriremos de todas formas. No teníamos otra opción que abandonar el submarino. Estaba atascado, atrapado en el tejido vivo de la criatura, como si ésta lo hubiera absorbido poco a poco, convirtiéndolo en parte de su estructura. Y cuanto más tiempo permanecíamos allí, más sentíamos la presencia de aquella cosa acercándose. Su sombra se deslizaba entre las membranas traslúcidas de la criatura, acechándonos con paciencia, como si estuviera esperando el momento exacto para atacar. Pero había algo más, algo que no podíamos ignorar. Una fuerza invisible nos empujaba más profundamente en las entrañas del ser colosal. Un llamado que resonaba en nuestra piel, en nuestros huesos. No era solo la presión del ambiente ni el terror de lo desconocido. Era la canción. Ya no sonaba como un simple eco perdido en la distancia. Ahora la sentíamos vibrando dentro de nosotros como un latido ajeno, una súplica desesperada que se aferraba a nuestras mentes y no nos dejaba escapar. Está decidido. Saldremos y nos dirigiremos al origen de esa canción, ordené. Salimos al interior cavernoso de la criatura, a un mundo orgánico y desconocido que nos envolvió con su inmensidad. El aire era espeso, húmedo pero respirable, con un aroma metálico que se pegaba a la piel como si estuviera cargado de una energía latente. Nos recordó a una jungla tropical, aunque todo en este lugar parecía seguir reglas ajenas a cualquier ecosistema terrestre. Las paredes latían con un suave resplandor. Su textura parecía líquida y sólida al mismo tiempo, como si el espacio entero estuviera suspendido entre la materia y el sueño. Incrustadas en la carne viva de la criatura, estructuras cristalinas destellaban con una luz tenue y errática, refractando haces de color en todas direcciones. Las sombras que proyectaban en el suelo eran inquietantes, como figuras deformes que parecían moverse con vida propia, danzando al compás de un ritmo invisible que solo esta entidad comprendía. «Manténganse cerca», ordené en voz baja. No sabemos en qué nos estamos metiendo. El piloto se quedó en silencio. Su habitual corriente de teorías de conspiración se desvaneció bajo el peso del abrumador temor del lugar. Por primera vez desde que llegamos aquí, no tenía nada que decir. Sara, en cambio, se mantenía enfocada. Su curiosidad científica parecía anclarla a la realidad, a pesar del aire opresivo y la sensación de peligro latente que nos envolvía. Sus ojos seguían fijos en las formaciones cristalinas que cubrían las paredes, y no pudo evitar alargar la mano para rozarlas. Sus dedos se deslizaron por las superficies frías y lisas y reflejaban el leve temblor de su emoción contenida. Nos adentramos más,
y con cada paso sentíamos que cruzábamos el umbral hacia algo prohibido. Y entonces lo vimos. Encerrado en un capullo de cristal, como una estatua atrapada en el tiempo, yacía un ser alienígena. Su forma era esbelta, casi frágil, pero irradiaba una presencia innegablemente poderosa. Su piel translúcida brillaba, con la pureza de un diamante, con vetas de luz pulsando en su interior, como si su cuerpo estuviera hecho de cristal vivo. La luz se refractaba a través de él, proyectando un caleidoscopio de colores sobre las paredes circundantes, sumiendo la cámara en una atmósfera irreal, como sacada de un sueño. Pero lo más perturbador era su expresión. A pesar de su aparente letargo, su rostro estaba marcado por una tristeza insondable. Sus ojos, aunque cerrados, parecían pesar con el peso de los siglos, como si estuviera esperando, prisionero de un destino olvidado, aguardando a que alguien lo despertara. Sara jadeó suavemente. Su respiración se atascó en su garganta. Es hermoso, Susurró acercándose a la figura cristalina. ¿A ti te parece que esa cosa es hermosa? Bramó el piloto. Yo me quedé en silencio. La forma del alienígena era etérea, casi demasiado perfecta para ser real, como algo esculpido de las estrellas mismas. Pero había más que eso. Había algo desesperado en la forma en que yacía. Está vivo, Dijo el piloto con su voz apenas por encima de un susurro. puedo verlo respirar. El pecho del alienígena subía y bajaba en movimientos rítmicos lentos, el más leve indicio de vida parpadeando debajo de su piel cristalina. Sara se arrodilló junto a la figura. Sus manos trazaron suavemente la superficie del capullo de cristal que lo encerraba. Debe haber estado aquí durante tanto tiempo. Pero, ¿por qué está en una especie de coma? ¿Por qué está aquí? Antes de que pudiéramos contemplar más, los ojos del alienígena se abrieron de golpe, brillando con un resplandor pálido y espectral. Durante un largo segundo, su mirada se clavó en nosotros con una intensidad que me hizo contener la respiración. Su cuerpo tembló al intentar moverse, pero los fragmentos de cristal que lo habían mantenido en estasis aún lo aprisionaban. Su estructura era delgada, casi etérea, y cada intento de liberarse parecía exigirle un esfuerzo descomunal. Sara reaccionó primero, arrodillándose junto a él con manos temblorosas mientras apartaba los trozos de cristal que lo rodeaban. El alienígena se estremeció con cada fragmento que se desprendía, como si su propio ser estuviera despertando de un letargo interminable. Cuando el último trozo cayó al suelo con un leve tintineo, el ser se incorporó lentamente, con movimientos torpes y erráticos, como si su cuerpo apenas recordara cómo funcionar. Jadeó con dificultad, llenando sus pulmones de aire como si fuera su primer aliento en siglos. No habló, al menos no con palabras, pero entonces ocurrió algo inesperado. Una melodía emergió de su garganta, suave y melancólica. Era la misma canción, la misma letanía inquietante que nos había traído hasta aquí. Su voz resonaba con un eco imposible, como si no solo saliera de su boca, sino también de las paredes mismas de la criatura que nos contenía. La melodía nos envolvió, vibrando en nuestros huesos, en nuestros pensamientos, en lo más profundo de nuestra conciencia. A través de gestos y expresiones comenzamos a entender que este extraterrestre no era solo otro sobreviviente. Era el último de su especie. Un ser que había usado la canción para calmar a la criatura donde estábamos atrapados. Pero había sido herido, abandonado, dejado solo para mantener a la criatura en paz. El extraterrestre se sentó frente a nosotros. Su piel cristalina brillaba bajo el tenue resplandor de las paredes de la criatura.
El ser se movía con una lentitud grácil, casi frágil, como si no hubiera usado su cuerpo en siglos, aunque su rostro alienígena tenía una expresión que solo podía describir como embrujada. La canción que tarareaba ahora era tranquila. Era una melodía baja y triste que resonó en el aire como un eco olvidado hace mucho tiempo. Miramos en silencio, inseguros de cómo comunicarnos más allá del entendimiento compartido del miedo y la supervivencia. Sara fue la primera en hablar. Ha estado aquí por mucho tiempo, dijo con su voz apenas en un susurro. No creo que pensara que alguna vez fuera a ser encontrado. El extraterrestre encontró la mirada de Sara. Sus ojos eran pálidos y suaves que reflejaban la tristeza. Como si estuviera de acuerdo con lo que dijo Sara, movió sus manos lentamente, imitando el movimiento de algo subiendo y bajando, algo respirando. Me di cuenta con una sensación de hundimiento que nos estaba mostrando la criatura en la que estábamos dentro y el peligro al que nos enfrentábamos. La canción, dijo Sara de repente. Sus ojos se abrieron al darse cuenta. Eso es lo que calmó a la criatura. El extraterrestre asintió, aunque el gesto fue lento y doloroso. Sus manos temblaron cuando hizo un puño y luego lo abrió imitando una explosión. ¿Dónde demonios está la cosa?, dijo el piloto. Mis ojos recorrieron frenéticamente la penumbra que nos rodeaba. Sabíamos que nos acechaba, pero no podíamos verlo. El cazador, así llamábamos a aquella aberración biomecánica, se movía con una fluidez aterradora, casi líquida, deslizándose entre los pliegues internos de la criatura que nos había tragado. No era un mero depredador, era un guardián, una herramienta de defensa liberada con un propósito claro. No éramos visitantes, éramos intrusos, y ahora éramos su presa. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando comprendí la magnitud de nuestro error. Al sentir nuestra presencia, la criatura había soltado al cazador, no por ira, sino por instinto. Nos habíamos convertido en una amenaza para su equilibrio, y el cazador era la respuesta. No habría advertencias, no habría escape, solo la cacería. Los ojos del extraterrestre se oscurecieron ante la mención del cazador, e hizo un gesto hacia las paredes de la criatura. Sus movimientos eran lentos, pero deliberados, mostrándonos que el cazador siempre había estado allí, esperando hasta que la criatura no tuvo más remedio que soltarlo. Ha estado esperando que cometamos un error, murmuró el piloto en voz baja. Al igual que lo hizo con ellos. Señaló al extraterrestre y a algunos despojos de cadáveres que habían perecido con el tiempo. El extraterrestre pareció estremecerse con aquella mención y levantó su mano. Esta vez elevó más los tonos de la canción. Luego hizo un gesto hacia sí mismo y luego hacia nosotros, dejando en claro que había sido el último sobreviviente de su raza, manteniéndose vivo únicamente por la canción, mientras los otros habían caído o huido. ¿Por qué te quedaste?, preguntó Sara, aunque el extraterrestre no pudo responder con palabras, pero entendimos. El extraterrestre luchó por levantarse haciendo una mueca de dolor mientras lo hacía. Su cuerpo estaba débil, pero su determinación era clara. Luego nos hizo un gesto para que lo siguiéramos llevándonos más profundamente a la parte del corazón de la criatura. Seguimos al extraterrestre a través de los túneles laberínticos. Las paredes ondulaban con un pulso suave, recordándonos constantemente que estábamos dentro de algo vivo. De vez en cuando escuchábamos el estruendo distante del cazador, moviéndose a través de los túneles como un depredador acechando a su presa. Sara se mantuvo cerca del extraterrestre. Su fascinación era atenuada por el miedo. El piloto permaneció atrás,
su paranoia habitual fue reemplazada por un silencio sombrío. Finalmente llegamos a una gran cámara más grande que cualquier cosa que había visto hasta ahora. El techo se arqueaba sobre nosotros y en su centro, suspendido por una red de zarcillos cristalinos, había una estructura extraña, un altar. Tal vez estaba rodeado por el mismo cristal que encerraba al alienígena, solo que esta vez los cristales pulsaban con una luz suave y rítmica. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Mi voz hizo eco en el espacio hueco. El alienígena se movió hacia el altar y colocó una mano sobre los cristales. La canción comenzó de nuevo, pero esta vez fue más fuerte, resonando por toda la cámara. Las paredes pulsaron al ritmo de la melodía, y por un momento toda la criatura pareció responder como si le calmara. La canción lo está calmando. Está usando la canción para calmar a la criatura. El alienígena nos hizo un gesto y luego apuntó hacia el altar. No necesitábamos palabras para comprender su intención. La canción debía ser tocada nuevamente, pero no solo aquí. Debía amplificarse, extenderse a través de toda la criatura como un eco eterno, calmándola hasta sumirla en el mismo letargo que la había mantenido en paz por tanto tiempo. Pero algo cambió. El extraterrestre se tensó. Sus brillantes ojos se oscurecieron con una mezcla de urgencia y miedo. Lentamente, levantó una mano temblorosa y señaló hacia la salida de la cámara. Un sonido retumbante, sordo y pesado comenzó a propagarse por los túneles. No era un simple eco de la criatura, sino algo con un propósito, con una presencia. El cazador estaba llegando, y esta vez no nos daría oportunidad de huir. Tenemos que luchar todos juntos, dije dando un paso adelante. Esta cosa, este cazador, no se detendrá hasta que nos haya matado a todos. Necesitamos encontrar una manera de matarlo antes de calmar a la criatura. El extraterrestre vaciló. Con su expresión conflictiva levantó una mano. Sus dedos se movieron en una compleja serie de gestos que Sara intentó seguir. Y finalmente me miró con sombría comprensión. El cazador no puede ser asesinado de la manera que pensamos, dijo Sara. Su voz era apenas un susurro cargado de incertidumbre. No es solo un depredador, es una extensión de la criatura, una parte inseparable de su ser, como las paredes o el aire que respiramos aquí dentro. No podemos destruirlo en el sentido convencional, pero si lo debilitamos lo suficiente, si logramos alterar su estructura lo bastante como para que pierda el control, la criatura podría reaccionar. Podría reclamarlo, absorberlo de nuevo en su propio cuerpo. El extraterrestre asintió con un leve temblor en sus extremidades cristalinas. Yo aún no comprendía cómo podíamos enfrentarnos a algo que no era solo un depredador, sino una extensión de la criatura misma. ¿Cómo se daña algo que no tiene un punto débil evidente? ¿Cómo luchas contra una entidad que es parte de un ser vivo, del tamaño de un ecosistema entero? Pero no teníamos alternativa. Este cazador nos quería muertos. No era una amenaza abstracta ni una posibilidad lejana. Era una certeza. La criatura tampoco nos dejaría marcharnos mientras su guardián estuviera activo. Miré a mis compañeros, a Sara con su determinación vacilante y al piloto con la mandíbula apretada, tratando de ocultar su terror. Sabíamos lo que debíamos hacer. El extraterrestre nos llevó a una sección oculta de la cámara, un espacio donde la luz de los cristales pulsaba con un ritmo casi hipnótico. Allí, en soportes de cristal y carne fusionada, descansaban armas extrañas. Su apariencia evocaba un poder antiguo,
casi ceremonial. Eran forjadas del mismo cristal que cubría las paredes, pero su estructura parecía diseñada con una precisión imposible, como si hubieran sido cultivadas en lugar de construidas. Emitían un zumbido sordo, una vibración que resonaba en mis huesos, como si respondieran a nuestra presencia. Cuando el extraterrestre nos las entregó, sentí una conexión inquietante, como si el arma estuviera viva de alguna manera, adaptándose a mi tacto, reconociéndome. Su superficie era fría, pero en su interior parecía haber un flujo de energía que latía al mismo compás que la criatura en la que estábamos atrapados. No era solo un arma, era parte de algo más grande. Y ahora formaba parte de nosotros. Esto tendrá que servir, dije agarrando el arma cristalina con fuerza. Ya era hora de que tuviéramos algo con que luchar. Sara parecía menos segura, pero asintió con la cabeza. Su respiración se volvió más profunda, como si intentara calmar el temblor en sus manos. La determinación en su rostro luchaba contra el miedo que acechaba en sus ojos. No teníamos tiempo para dudas. El acercamiento del cazador era implacable. Sus pesadas extremidades mecánicas raspaban contra las paredes con un sonido gutural y chirriante, como cuchillas afilándose contra la piedra. Cada impacto reverberaba a través de la estructura de la criatura, enviando ondas de tensión a su cuerpo vivo. El aire a nuestro alrededor se volvió denso, cargado de una electricidad latente, como si el ambiente mismo contuviera la respiración ante lo inevitable. Con cada segundo que pasaba, la temperatura aumentaba. La criatura que nos contenía reaccionaba. Su interior latía más rápido, como si sintiera la proximidad del cazador y se preparara para la batalla. El extraterrestre permanecía a nuestro lado. Su piel cristalina brillaba débilmente con la luz trémula de la cámara. Parecía frágil, apenas un espectro de lo que había sido, pero en sus ojos había una resolución férrea, un reflejo de lo que nosotros mismos sentíamos. No solo estábamos luchando por nuestras propias vidas, estábamos luchando por la supervivencia de algo más grande, por la posibilidad de que esta criatura nunca más liberara al cazador, por la oportunidad de romper el ciclo antes de que alguien más cayera en la misma trampa mortal. Aquí viene, murmuró el piloto. Sus manos apretaban su arma. El sonido del metal raspando se hizo más fuerte, hasta que fue casi ensordecedor. Y luego, de las sombras del túnel, emergió el cazador. Era peor de lo que recordaba. Su cuerpo era una fusión grotesca de partes orgánicas y mecánicas. Sus extremidades se retorcieron en formas irregulares y antinaturales. Sus ojos, esos orbes azules muertos y fríos, se fijaron en nosotros y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. El alienígena levantó su arma. Y nosotros también. ¡Disparen! La batalla comenzó. El cazador se abalanzó. Una vorágine de extremidades metálicas, tentáculos y bordes dentados destellaban con la luz intermitente del altar. Su chillido reverberó a través de la cámara, sacudiendo las paredes como un eco gutural que hacía vibrar el aire mismo. El suelo tembló bajo nuestros pies mientras la criatura que nos contenía reaccionaba a la violencia. Sus latidos se aceleraban en respuesta al caos que se desataba en su interior. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que el cazador estuviera sobre nosotros, balanceando su brazo con cuchillas con una velocidad imposible para algo tan colosal. Me agaché instintivamente, sintiendo el viento silbar sobre mi cabeza cuando la hoja pasó a centímetros de mi cráneo. Un solo movimiento en falso
y habría sido el final. Los otros se dispersaron. Sara rodó hacia un lado. Su respiración era entrecortada mientras levantaba su arma. El alienígena, con una precisión casi ritual, apuntó su arma cristalina y liberó un rayo de luz afilado que surcó el aire, quemando con un brillo espectral el flanco del cazador. La criatura dejó escapar un chillido inhumano. Su cuerpo biomecánico se convulsionó cuando la energía penetró su estructura, chamuscando su piel metálica. Sin embargo, la herida, aunque profunda, apenas lo ralentizó. Sara ya se estaba moviendo. Sus ojos estaban fijos en los circuitos expuestos debajo de la piel plateada del cazador. Apuntó y disparó. Un rayo concentrado de energía impactó los cables abiertos, enviando una explosión de chispas que iluminaron momentáneamente la cámara, como un relámpago contenido. El cazador se tambaleó. Sus extremidades se sacudieron de manera errática mientras intentaba recuperar el control, pero aún no estaba vencido. Con un rugido de furia, la criatura se lanzó contra el alienígena. Su cuerpo impactó contra él con una fuerza devastadora. Vi al extraterrestre elevarse en el aire por un instante, antes de chocar violentamente contra la pared de la cámara. Un sonido sordo y repugnante resonó al contacto. Por un momento aterrador, pensé que estaba muerto. Pero entonces, con un esfuerzo visible, su cuerpo tembloroso se movió, levantando débilmente la cabeza. El cazador pareció sonreír. Una mueca malevolente se dibujó en su rostro inhumano, una expresión carente de emoción pero rebosante de una inteligencia perversa. Sabía que aún tenía la ventaja. Y nosotros, a pesar de nuestras armas, todavía estábamos demasiado lejos de derrotarlo. Esta cosa no morirá tan fácilmente, gritó Sara con su voz tensa por el miedo mirando al cazador. Se está curando más rápido de lo que podemos dañarlo. Miré al alienígena y luego a las paredes donde el suave palpitar de la fuerza vital de la criatura seguía latiendo rítmicamente. La canción que el alienígena hacía sonar podría calmar a la criatura, pero no causaba ningún efecto en el cazador. Aunque pensé que si podíamos amplificar la canción, podría causar algún efecto en él. «Necesitamos amplificar la canción», grité. Los ojos de Sara se abrieron al darse cuenta y asintió. El alienígena, aún débil pero determinado, hizo un gesto hacia el altar en el centro de la cámara. Los cristales allí pulsaban con luz, un ritmo melódico suave que era casi hipnótico. La canción ya estaba sonando. Se había replicado en el altar, pero necesitábamos amplificarla para esparcirla por todo el cuerpo de la criatura para alcanzar el núcleo de la fuerza que controlaba al cazador. «El altar», murmuré agarrando mi arma con fuerza. «Necesitamos encenderlo». El piloto ya estaba moviéndose, disparando al cazador para distraerlo mientras Sara y yo corríamos hacia el altar. El alienígena se arrastró por el suelo. Su respiración era superficial pero constante, mientras nos seguía decidido a ayudarnos a terminar lo que había comenzado hace todos esos años. La superficie del altar era lisa y fría. Los cristales zumbaban con una energía suave, casi gentil. Sara colocó su mano sobre él. Sus dedos temblaban al sentir el ritmo de la canción pulsando debajo de su piel. El alienígena se unió a ella colocando su mano sobre los cristales también. Por un momento no pasó nada, pero luego, lentamente, la luz comenzó a hacerse más brillante. La canción se hizo más fuerte hasta que toda la cámara se llenó con la inquietante melodía. La criatura respondió casi de inmediato.
Las paredes pulsaron al ritmo de la música y los temblores bajo nuestros pies comenzaron a disminuir. El cazador, quien estaba en una frenética batalla con el piloto, vaciló. Sus movimientos se volvieron lentos como si pudiera sentir el cambio de estado de la criatura. «Está funcionando», dije mirando cómo el cazador tropezaba. Su cuchilla raspaba el suelo mientras trataba de recuperar el control, pero no era suficiente. La canción lo estaba ralentizando, debilitándolo, pero el cazador seguía de pie todavía luchando. Necesitábamos más. El extraterrestre nos miró. Su expresión era de desesperación e hizo un gesto hacia el altar, luego hacia sí mismo y finalmente hacia nosotros. Entendí de inmediato lo que estaba pidiendo. Un empujón final. Un último esfuerzo para canalizar la canción directamente al núcleo de la criatura. Pero para eso, necesitábamos que todos pusiéramos las manos en el altar. Miré a Sara, que asintió sombríamente. Luego al piloto, que seguía disparando salvajemente al cazador, manteniéndolo a raya. «Necesito que vengas aquí, ahora», grité. El piloto vaciló por un momento, pero luego con un disparo final se retiró hacia el altar. Su rostro estaba pálido y cubierto de sudor. Nos quedamos alrededor del altar con el extraterrestre en el centro. Sus manos descansaban sobre la superficie de cristal. Puse mi mano a su lado sintiendo el zumbido de la canción bajo las yemas de mis dedos. Su ritmo era constante e hipnótico. Sara y el piloto hicieron lo mismo, y por un momento los cuatro estuvimos conectados, unidos por la misma necesidad desesperada de sobrevivir. El extraterrestre cerró sus ojos. Su rostro se serenó a pesar del caos que nos rodeaba, y la canción se hizo más fuerte. Los cristales brillaron intensamente, que llenó la cámara con un brillo etéreo. Las paredes pulsaron al ritmo de la música, y por primera vez sentí que la criatura se relajaba. Su tensión se alivió cuando la canción lo inundó. El cazador dejó escapar un último chillido desesperado, y su cuerpo convulsionó cuando la canción lo atravesó. Se tambaleó. Sus extremidades se agitaban salvajemente mientras trataba de resistir, pero era demasiado tarde. La canción era demasiado fuerte. Con un rugido desgarrador, el cazador colapsó. Su cuerpo mecánico se contrajo en espasmos. Sus extremidades temblaron con convulsiones finales, mientras la energía que lo animaba se disipaba en la oscuridad. La criatura lo había reclamado. Su forma era absorbida lentamente por la carne palpitante de su huésped, como si nunca hubiera existido. Por un momento nos quedamos en un silencio aturdido. La cámara estaba impregnada de la vibrante resonancia de la canción, un eco hipnótico que se mezclaba con el distante latido de la criatura. El cazador se había ido, pero la sensación de peligro no desapareció. No se trataba solo de una victoria, sino de un equilibrio frágil restaurado, uno que podía desmoronarse en cualquier momento. El alienígena, debilitado hasta el extremo por el esfuerzo, colapsó de rodillas. Su respiración era superficial y errática. Su piel cristalina parecía más opaca, como si la batalla le hubiera drenado la poca fuerza que le quedaba. Sara se arrodilló a su lado con urgencia. Sus manos temblaban mientras buscaba signos de vida. Su mirada ansiosa se reflejaba en la superficie reluciente del ser. Todavía respira, dijo con su voz apenas en un susurro. Los ojos del alienígena se abrieron y nos miró con una mezcla de agotamiento y alivio. Hizo un gesto débil hacia el altar y luego hacia las paredes. La criatura estaba tranquila ahora. Su dolor se alivió con la canción, pero todos sabíamos que era temporal, sin la melodía constante.
La criatura despertaría de nuevo y también lo haría el cazador. Necesitamos entrar en estasis, dijo Sara. Conectarnos con la criatura y dormir al igual que lo hizo el alienígena. Es la única forma de sobrevivir. El piloto gimió. ¿Quieres decir que también estamos atrapados aquí? Sara no respondió. La verdad era demasiado amarga para pronunciarla en voz alta. Al final, el alienígena había tenido razón todo el tiempo. Este lugar no era solo una trampa, sino una prisión viviente, una entidad colosal que respiraba y latía con un propósito incomprensible. Habíamos entrado por error, creyéndonos exploradores, pero ahora éramos prisioneros, y la única salida no era escapar, sino rendirnos al destino que había reclamado a tantos antes que nosotros. No, yo no me quedaré aquí, dijo el piloto con su voz desesperada. Tengo una familia. Tengo que salir de este maldito lugar. Escúchame, dije, tomándolo por los hombros. No podemos irnos de aquí aunque quisiéramos. Estamos atrapados y no podremos salir al menos que alguien venga a rescatarnos. Maldita sea. Tiene que haber alguna manera de... No la hay. Debes entenderlo, el submarino está dañado y está esa cosa, el cazador. Aparecerá en cualquier momento si esta canción deja de sonar. Lo único que conseguiremos será que nos mate. ¿Y qué propones? ¿Que nos quedemos aquí por sabe cuánto tiempo esperando un rescate que quizá jamás llegará? Enviaremos un mensaje con un pedido de rescate y esperaremos. Los ojos del piloto llenaron de lágrimas, pero pudo contenerse. Sara, por su parte, cayó en llantos descontrolados. ¿Estás seguro de que no tenemos otra opción? Miré a Sara buscando alguna respuesta esperanzadora. Ella nos devolvió la mirada con ojos llorosos y negó con la cabeza. Creo que es la única forma que tenemos si queremos sobrevivir, dije posando una mano sobre el hombro del piloto. Maldita sea. El extraterrestre, con un esfuerzo titánico, extendió una mano temblorosa y señaló el altar. Sus ojos, opacos por la fatiga, reflejaban la resignación de quien ya había aceptado su destino. Comprendimos su mensaje al instante. Solo faltaba una activación final. Solo necesitábamos dar un paso más, y nos uniríamos a él en el sueño eterno, acunados por la misma canción que había silenciado al cazador y mantenido a la criatura en calma durante siglos. Colocamos al extraterrestre suavemente en una de las cápsulas de estasis cristalinas. Su cuerpo, debilitado por siglos de soledad y sacrificio, apenas se movió al tocar la superficie reluciente de su tumba. Era el último de su especie, el único vestigio de una civilización perdida en el tiempo, y con su descanso, el eco de una historia olvidada quedaba sellado en el silencio del universo. Cuando sus ojos se cerraron, la canción comenzó a sonar de nuevo, más suave ahora, una melodía etérea que flotaba en el aire como un susurro ancestral. El ritmo lento y pausado impregnaba cada rincón de la cámara, sincronizándose con el pulso de la criatura. La calma regresaba. El equilibrio se restauraba una vez más. Pero en lo más profundo de nuestras mentes, sabíamos la verdad. No era una victoria, solo una tregua. La criatura seguiría durmiendo, hasta que alguien más encontrara la señal. Sara puso su mano en mi hombro. Sus ojos se llenaron de comprensión. Enviaremos el mensaje, dijo suavemente. Les diremos todo. Y así lo hicimos. Registramos cada fragmento de información, transmitiendo todo lo que sabíamos. El extraterrestre, la criatura, la canción, el cazador. Era nuestra última esperanza. La única advertencia que podíamos dejar para cualquiera que llegara después de nosotros. La señal debía propagarse más allá de este lugar, más allá de este océano de sombras, con la esperanza de que alguien, en algún lugar,
la recibiera y viniera por nosotros. Cuando la canción llenó la cámara una vez más, sentí como el tirón del sueño se apoderaba de las cápsulas de estasis, envolviéndonos en un letargo inevitable. La melodía nos llamaba, no con violencia, sino con la dulzura hipnótica de una cuna cósmica, un arrullo que nos alejaba de la pesadilla que habíamos desenterrado. Pero justo antes de que el mundo se volviera negro, con mis últimas fuerzas, me las arreglé para enviar una última transmisión. Un mensaje desesperado, una súplica final para cualquiera que pudiera estar escuchando, para aquel que, en el futuro, pudiera ser el siguiente en encontrar la señal. Este es el mayor Shepard de la expedición Cosmos 1. Encontramos la señal, encontramos la fuente. Sobrevivimos, por ahora, pero estamos atrapados. La criatura no nos dejará ir, y la única forma de mantenerla dormida es la canción. Deben tocarla, deben amplificarla. Es la única forma. Estamos entrando en estasis. No sabemos si alguna vez despertaremos. No sabemos cuánto tiempo pasará antes de que alguien escuche este mensaje. Solo rezamos para que, cuando nos encuentren, no sea demasiado tarde. Con eso, entré en la cápsula. El cristal se cerró a mi alrededor con un susurro suave, y la melodía continuó envolviéndome, vibrando en cada rincón de mi mente. Sentí como mi cuerpo se volvía ligero, como si estuviera flotando en un océano sin fin, atrapado entre el tiempo y la nada. La canción era un arrullo y una sentencia a la vez, un eco de lo que había sido y lo que algún día podría ser. Esperemos que en algún momento, en algún futuro incierto, alguien nos encuentre, que alguien escuche la señal y que cuando ese día llegue, sea para despertarnos.